Y así llegamos a nuestro cuarto bloque. En este caso, entrevistando al médico veterinario Omar Colombati, responsable del plan sanitario de la firma Najor, en donde nos cuenta cuáles son las enfermedades más comunes en este tipo de producción y cuáles son los pasos a seguir. Compartimos la entrevista con el señor Omar Colombati. Soy el médico veterinario, soy un poco lo que hago, la asistencia técnica de todo lo que a mí respecta en la parte profesional. Fundamentalmente hago todo el control sanitario desde que llega el animal al feedlot hasta que, bueno, obviamente egresa cuando ya está en el proceso de engorde terminado. Fundamentalmente, bueno, lo que nosotros realizamos acá es al ingreso de la hacienda darle el descanso necesario, fundamentalmente por el viaje, el estrés que le ocasiona todo el viaje, de la distancia que viene. Bueno, se lo deja con agua en descanso y a las 24 o 48 horas se le está haciendo la sanidad correspondiente. Fundamentalmente nosotros lo que hacemos en cuanto a la sanidad es aplicar todo lo que concierne a lo que pueda ocasionar algún tipo de inconveniente o riesgo patológico en el animal, que es fundamentalmente todo lo que trata las vacunas, lo que se le aplica a la vacuna respiratoria fundamentalmente, que después podemos especificar un poquito más a qué respecta a eso, las vacunas clostridiales y vacunas de ojo. Y bueno, después se le hace un tratamiento a base de vitaminas, minerales y antiparasitarios. Se lo identifica al animal de acuerdo al origen y al propietario, ¿no es cierto? Como nosotros acá hacemos parte de hotelería, cada cliente tiene su identificación correspondiente con la caravana, con un color identificatorio. Y bueno, fundamentalmente también todo lo que va a cuota 481 se le toma la caravana correspondiente de SENASA para después ingresarlo al sistema, porque ese animal tiene un destino específico y tiene otras exigencias, ¿no es cierto?, respecto a lo que es la reglamentación de SENASA. Bueno, una vez que está hecho todo el plan sanitario, el animal se le destina a un corral, ¿no es cierto? Y bueno, ese animal va al corral destino hasta la revacunación, que se hace aproximadamente a los 21 días. A los 21 días se lo vuelve a traer al corral, a las mangas, se le hace la revacunación fundamentalmente con las dos vacunas que se le hacen son con la respiratoria y la vacuna clostridial, que son las dos vacunas que se exige, sanitariamente se considera que hay que revacunarlos, ¿no es cierto?, por el riesgo, ¿no es cierto?, de perder inmunidad al animal a los 21 días. Bueno, eso fundamentalmente lo que se hace como prevención. Después, bueno, todo el control de rutina que se hace diariamente es fundamentalmente la recorrida, que eso nosotros somos muy exigentes en cuanto a la recorrida, porque bueno, todo lo que se previene en tiempo y forma es lo que después uno puede controlar, ¿no es cierto?, con un tratamiento, ¿no es cierto?, más no tan exigente. También lo que yo me olvidé decir, bueno, nosotros lo que hacemos cuando entra el animal es también una medida preventiva contra el mayor riesgo que nosotros tenemos en el filo, que es la neumonía, y estamos aplicando un antibiótico, ¿no es cierto?, inyectable como medida profiláctica, para prevenir los posibles riesgos de los primeros 15 días, donde el animal, al ingresar estresado, bueno, obviamente que el animal, hasta que se acostumbre y se adapte al lugar, siempre los riesgos de perder defensas e inmunidad son, ¿no es cierto?, más latentes. Entonces, aplicamos un antibiótico para evitar aquel animal que pueda venir con cierta incubación de algún virus o bacteria, ¿no es cierto?, pueda, bueno, ser controlado al ingreso al filo.
Bueno, fundamentalmente eso es lo que se hace con respecto a la parte sanitaria, ¿no es cierto? Después, bueno, obviamente, como te decía recién, cada época, cada estación tiene sus exigencias. En el invierno, fundamentalmente, nosotros estamos muy de cerca con el tema de la neumonía. Como te dije recién, hemos controlado mucho el tema de la neumonía a partir de la aplicación del antibiótico al ingreso. Incluso el animal que una vez llegado por algún problema en algún grado, alguna patología respiratoria, siempre el haber recibido ese antibiótico al ingreso permite siempre encontrar al animal en un estado no tan grave, en un grado mucho más leve de la enfermedad. Entonces eso nos permite también a nosotros controlar o tratar la enfermedad, y, ¿no es cierto?, con éxito. Bueno, después también el animal en todo el proceso de adaptación recibe una dieta especial, ¿no es cierto?, a base de pasto, que hace que el animal un poco no sienta ese cambio tan brusco desde el campo al corral, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que se trata fundamentalmente en todo lo que es el riesgo sanitario y el riesgo de enfermedad, en cuanto a hacer una buena profilaxis y una buena adaptación, ¿no es cierto? Evitar todo lo mayor posible el estrés que pueda sufrir el animal dentro del fildo. Obviamente que después el clima hace lo suyo, bueno, obviamente en el tema de lo que es la parte del invierno, como te decía recién, bueno, nosotros fundamentalmente lo que tratamos es tener los corrales lo mejor posible en cuanto a pisos, ¿no es cierto? En épocas climáticas donde hay mucha lluvia, siempre los riesgos son mayores, el barro juega un rol importante, ¿no es cierto?, en el animal, y eso, bueno, lo tratamos de controlar, obviamente tratando de tener los pisos lo mejor posible. Con respecto a las temperaturas elevadas y lo que hace el verano, bueno, el estrés térmico también tiene un rol importante, ¿no es cierto?, en el fildo, bueno, y lo tratamos de controlar con las dietas, fundamentalmente, tratando de dar dietas, o sea, todo el animal que está en un proceso de terminación, que come dietas de alta energía, tratamos, bueno, se le da la dieta de adaptación, que es la dieta que recibe el animal en la primera etapa de llegada al fildo. Eso, bueno, un poco es una medida de prevención, más tratar, bueno, de no mover la hacienda cuando hace mucho calor. Nosotros en esta época todo lo que hay que hacer en el trabajo de manga se hace a la mañana, evitar el movimiento de la hacienda a la tarde, mantener las bebidas limpias, ¿no es cierto? Una vez por semana tratamos de que las bebidas la calidad del agua sea la mejor posible, que no le falte el agua, y bueno, se está viendo lo posible de poner algún sistema de riego, porque bueno, las altas temperaturas, gracias a Dios, este verano, si bien las temperaturas han sido muy altas, el clima seco ha ayudado mucho, porque también la alta temperatura y mucha humedad, eso también juega en contra para el animal. Bueno, gracias a Dios, este verano las temperaturas han sido muy elevadas, pero nos ha ayudado que la humedad no ha sido tan alta. Y después tenemos mucha amplitud térmica, o sea, altas temperaturas a la noche, en el día, y bajas temperaturas en la noche. Eso hace que el animal se pueda recuperar en cuanto a la condición, ¿no es cierto?, corporal, y al estrés que pueda sufrir durante el día. Lo que respecta a la parte sanitaria, ya lo que recién estábamos comentando, bueno, un poco estar siempre atentos. Bueno, el clima, como te decía hoy, juega un rol fundamental en todo lo que es el bienestar del animal, ¿no es cierto? Es decir, el invierno hace lo suyo en el animal de adaptación, en el animal que ha ingresado y está en un periodo de adaptación. Bueno, ese animal hay que prestar más atención en los primeros 30 días, en que no sufra procesos de neumonía, ¿no es cierto?, procesos respiratorios, que es lo más común en la época invernal. Y bueno, en cuanto al verano, fundamentalmente el estrés térmico es lo que más ocasiona impacto, ¿no es cierto?, en la hacienda, y bueno, en eso nosotros tratamos, como decía recién, de que todo el manejo se haga en un horario, ¿no es cierto?, acorde a que no sean las temperaturas muy elevadas.
Bueno, nosotros respecto a cómo llega el animal sanitariamente, tenemos que decir que es óptimo, es muy buena la calidad sanitaria. La mayor parte de la hacienda que ingresa al Fildo prácticamente no es de la zona de Lincoln, sino que es más de la Cuenca del Salado, de zonas más o sea, retiradas del partido de Lincoln. Y bueno, nosotros también somos muy exigentes con lo que nosotros compramos, llevamos una estadística con los consignatarios, con los proveedores de hacienda, y bueno, y eso también nosotros, bueno, somos exigentes con respecto a cómo llega el animal. Hoy por hoy, cuando el animal llega con más kilos, más peso, siempre el riesgo sanitario es menor. No es lo mismo un animal de 150 a 170 kilos, con todo el viaje que implica, a un animal de 240, 250 kilos, ya con un peso mayor, porque ese animal significa que haya estado mayor tiempo en el campo y la rusticidad es mayor y el riesgo es menor cuando llega al Fildo. También nosotros tratamos en lo posible, a través de los consignatarios, de pedirle, bueno, obviamente, todo el animal que llega con un cierto grado de inmunidad al Fildo, cuanto más vacunado haya estado en el campo, a nosotros eso nos permite tener un menor riesgo sanitario, porque bueno, las vacunas que nosotros podamos aplicar acá tienen un proceso obviamente de hasta que empiezan a hacer efecto, ¿no es cierto?, de inmunidad. Bueno, el animal ya empieza a tomar contacto con el resto de la hacienda y bueno, es obvio que puede contraer la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, cuando mayor aplicación de vacuna o mayor prevención se le haya hecho al animal a campo, eso a nosotros también nos asegura un menor riesgo de enfermedades dentro del Fildo. Bueno, la genética de hecho ha mejorado mucho, nosotros bueno también lo mismo que hacemos hincapié en la parte sanitaria, lo hacemos en la genética, ¿no es cierto? Tratamos de que bueno, todo el animal que llega al Fildo sea de la mejor calidad genética posible, ¿no es cierto? Y bueno, y evidentemente en los últimos años se está viendo cada vez mayor mejoramiento genético porque bueno, la gente de campo se ve que está haciendo mucho más hincapié, ¿no es cierto? Y está invirtiendo en genética y eso obviamente que después redunda en la eficiencia y en la ganancia de peso en el animal, ¿no es cierto? Cuando el animal genéticamente y sanitariamente llega bien al Fildo, eso nosotros lo vemos reflejado en lo que es el engorde diario.